Queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a estas sus cápsulas de Despertemos Nuestra Conciencia. Y soy Daniel Muñoz y te doy pues la bienvenida una vez más para uno de los temas que a mí me resulta profundamente polémico y que incluso he tenido serias discusiones con personas que me dicen es que eso no puede ser cierto, la evolución solo va en un sentido y no. Parece que no es así, al menos mis maestros me han reconfirmado, yo lo he podido ver, que efectivamente no es así. Y es el tema de la segunda muerte y la metempsicosis. Y de eso te voy a hablar. Te voy a hablar desde el ámbito religioso primeramente. La segunda muerte podría, pues de alguna manera, definirse a la separación total y absoluta de Dios. Estoy hablando en forma religiosa. O sea que después de morir, reniegas y todo, o te vas. Cuando estás yéndote y reniegas de Dios y de su existencia y maldices y te vas, bueno, entonces dicen los que saben de ese ámbito que estás pues prácticamente sellándote tu segunda muerte. O sea, no solamente te vas a morir una, sino de una vez, dos veces, porque te vas en un estado de no gracia, te vas como en un estado de maldición y pues bueno, eso es lo que dice la religión sobre este tema, por un lado. Por el otro lado, la metempsicosis es la forma en la que, pues de alguna manera, se puede definir el otro concepto, el que es más espiritual y que se apega un poquito más hacia lo que hoy te quiero hablar. Déjame que te cuente lo que yo aprendí de la cultura cósmica. A mí me enseñaron que eso que llamamos la segunda muerte no es precisamente el punto del apocalipsis ni nada por el estilo, sino, fíjate muy bien, el retroceso dentro de tu escala evolutiva al haber demostrado que no estás en el nivel correcto, sino que de alguna manera desperdiciaste tu oportunidad y te caes. Como pasa en la escuela, repruebas cuando no das el ancho, cuando no logras demostrar que aprendiste los objetivos y entonces te regresan para que vuelvas a tener una nueva oportunidad en la cual puedas demostrar que ya lo aprendiste, que ya lo lograste. Algo así por el estilo es la segunda muerte. Y se coincide perfectamente con el concepto más oriental de la metempsicosis, que no sería otra cosa más que el descenso hacia una escala evolutiva de menor vibración, de menor frecuencia, de menor evolución, por decirlo nuevamente, con todo y el pleonasmo. ¿Por qué? Porque para los orientales es totalmente normal. Si, por ejemplo, tengo, no sé, una flor que no sabe dar frutos, una planta que no sabe dar frutos, un árbol que no sabe dar frutos. ¿Te acuerdas esa parábola de la higuera que dijo ahí que quiero que me des un fruto y no le dio nada? Entonces la maldijeron y la higuera se secó. Bueno, si te inventaron, si te crearon, si naciste para dar higos y no sabes dar higos, pues mejor vuélvete, no sé, nopal o cardo o espina. Porque si tu misión era dar higos y en el momento de tener que darlos no los das, bueno, se entiende. Bueno, un poquito así, digámoslo, haciendo como una paráfrasis, una parábola, una analogía con estos conceptos. La metempsicosis se parece mucho más al concepto de segunda muerte que a mí me enseñaron por lo menos los hermanos del cielo, los cósmicos, porque pues efectivamente estás retrocediendo de la escala evolutiva de tener un espíritu individual y tienes que descender al mundo de las manadas, al mundo de los espíritus colectivos, pero con una parte de ti, la conciencia de haber sido humano. Déjenme que les cuente que hubo un tiempo en el cual, estoy hablando de aproximadamente los años 40, 45, 43, en el que se sabía evidentemente hacia dónde ya estaba caminando la humanidad, ya los hechos estaban hablando claramente del tremendo retroceso que se iba a lograr con el uso de la bomba atómica, de las armas nucleares, de la energía de la destrucción. Y al hacerlo de esa manera, desciende la vibración de la humanidad. Pues bien,
cuando esto se sabía, las altas jerarquías que de alguna manera identificamos con la muerte, llámale Metatrón, llámale Mictlantecutlim, Mictlantecatzihuatl, llámale como gustes, Osiris, como tú le quieras llamar, tuvieron este proceso que ahora te voy a contar. Es tan grande la cantidad de personas que iban a ser implicadas, involucradas en este proceso de no ascensión, y sí de muerte, sí de crímenes, sabes, todos los soldados que mataron, todos los que tanto los que mataron como a los que mataron, todos aquellos crímenes de guerra, todas esas cuestiones que en algún momento se tuvieron que manifestar. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial y todo lo previo, pues implicaba que estas tantas personas no iban a lograr un proceso después de su muerte que fuera, digamos, muy virtuoso, que digamos. Y como ya se veía venir todo lo que se estaba edificando, se tomó de alguna manera la decisión de brindar una oportunidad, porque viendo los tiempos que estamos viviendo y entendiendo que una generación puede tener, no sé, un proceso de unos 40, 50, 60 años, vieron estos seres celestes que el hombre iba a llegar al nivel tan, ay, ¿cómo decirlo?, casi escalofriante en el cual estamos viviendo el día de hoy. Y evidentemente todas estas personas que hicieron todas aquellas cosas, aquellas averías, aquellos pecados, si lo queremos ver religiosamente, pues estaban en la mira, no iban a lograr muchas cosas. Y entonces estos hermanos cósmicos que tienen que ver con la vida y con la muerte, pues decidieron que de alguna manera iban a darles una nueva oportunidad a los que de verdad pudieran ser considerables como candidatos para poder tener esto, dado que lo que hicieron mucho fue desde la inconsciencia, pero llegaron a involucrarse desde ese ámbito que es la falsa ilusión del ego, ¿saben? Entonces, a todos aquellos asesinos, aquellos que no tenían así como muy buenas intenciones con los humanos, no necesariamente los que organizaron todo, sino los que siguieron con todo esto, se les ofreció en, obviamente, las dimensiones que no son como la nuestra. No estoy hablando de la tercera para nada, sino de la cuarta, que es el mundo de la muerte. Ya hemos hablado de esto. La oportunidad se les ofreció de, ok, vas de todos modos a tener que regresar en la evolución. No lo lograste. No fuiste capaz de demostrar que eras totalmente, pues, hábil con un espíritu individual. Te quedó grande el paquete. Entonces vas a tener que volver, sí o sí. Pero como después de todo y con todo lo que pudiste hacer no fue tan grave como para condenarte tú misma, tú mismo un rato, así, muy, muy largo, lo que llamaríamos eternidad, que nunca es eterna. Entonces, les ofrecemos, decían estos hermanos a estas personas, la oportunidad de volver en la escala evolutiva al nivel inferior, que son los animales. Y ahí vino la maravillosa oferta, que es: encarnen con animales, con la conciencia de haber sido los humanos feos que fueron, y van a ir con los descendientes de todos aquellos que ustedes de alguna manera dañaron, y van a ofrecerles el amor incondicional. Y si pueden, para que sea prácticamente instantánea la reascensión a ese nivel en el cual ya estabas, que es el nivel del espíritu individual, o sea, del hombre, si puedes, darás la vida por ellos. ¿Y qué pasó? Bueno, en el momento en el que todo esto se establece, que estoy hablando de los años 40, pensemos unos 30, 40 años, 50 años, llegamos hacia el principio de este siglo. ¿Y qué pasó a principios de este siglo? Que sí es cierto, ya se estaba empezando a ver, pero es a principios de este siglo, hacia el 2010, 2012, todos estos años que ya sabes todo lo que pasó, que empezamos todos a volvernos como muy pro animales, muy animalistas, mis perrijos, mis gatijos, no a las corridas de toros, no a los circos con animales, no a los zoológicos, todo eso pasó. Hoy incluso
Perros, gatos ya tienen documentos de identidad que además en algunos países, México es uno de ellos, Francia es otro de ellos, son documentos obligatorios, deben tener su carnet de identidad, además de sus vacunas y todo eso. O sea, llegaron a integrarse un poco más a nuestra sociedad y está muy bien que sea así. Pero no es a donde voy, sino que estando ya más de cerca con nosotros y de alguna manera cuidándolos un poquito más, nos empezamos a dar cuenta que efectivamente los animales absorben nuestras enfermedades, nuestras penas y a veces mueren de nuestra enfermedad, librándonos por completo de ella. Yo sé, yo lo he visto, lo he vivido, he sido testigo, no una, varias ocasiones de esto y tengo varios pacientes que así lo han manifestado. Me queda claro que es así. Entonces, a mí me resulta sumamente interesante darme cuenta que efectivamente existe esta posibilidad de la metempsicosis, de la segunda muerte, pero que tampoco es un tema eterno, que podemos subir y que podemos, sin duda alguna, crecer y evolucionar en este concepto tan maravilloso. Así que, pues mira, hoy resulta que entendemos por qué los animales tienen ese gran amor, porque también es cierto que nos hemos puesto más atentos nosotros hacia ellos, pero también es cierto que cada vez los animales son como más conectados, más conscientes, y yo, como tantos que podemos hablar con ellos, nos damos cuenta de que así es, porque así lo manifiestan. Increíble, ¿verdad? Te lo dejo para que reflexiones. Mientras tanto, te doy el gracias por hoy y te espero en la próxima cápsula de Despertemos nuestra conciencia. Ya sabes, los temas los decides tú. Mil bendiciones para todos.